Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respira sobre mí. Que mis manos sean de un servidor hábil. Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respire sobre mí. Quiero oír tu canto celestial. Oh buen pastor, oh vid verdadera, permítenos dejarnos guiar por ti, que estemos pegados a ti. Señor, te buscamos y queremos hablarte como a un amigo. Queremos de verdad tener confianza, poder entregar nuestras cargas, poder pedirte, pero sabiendo que tú conoces aquello que necesitamos, aquello que somos. Así que en este momento abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, de modo que tu Espíritu Santo tenga lugar en nosotros y podamos encarnar tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, comenzamos hoy. Y este fin de semana tenemos un texto en capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Es el texto de la vid y los sarmientos. Es facilito de entender. Siempre tiene sus puntitos en donde las personas ponen problemas. Al final pidan lo que quieran y dicen, pero yo pido y no recibo. Pues hay que ser sarmiento que está pegado al Señor, y cuando estamos pegados al Señor, entendemos lo que Él quiere y lo que es bueno para nosotros. Y entonces la petición ya no es pedir de todo lo que se nos ocurra, sino que ya va en una comunicación profunda con Jesucristo, y por supuesto es más claro cuando sabemos que lo que pedimos es algo entre Él y yo, que me hace mejor persona, en este caso mejor sacerdote, o por lo menos pulirme un poquito, que el Señor me ilumine la cabeza, el cerebro. Pero entonces estaríamos pidiendo de acuerdo a las dos voluntades, porque estamos unidos, el sarmiento y la vid. Vamos a agarrar el texto de una sola vez para empezar a examinarlo. Juan 15, del 1 al 10. Yo soy la vid. Y comienza el texto entonces, desde el versículo 1 al 10, les decía, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis fruto, mucho fruto, y que seáis mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como son oraciones y versículos un poco diferentes el uno del otro, es muy difícil decir, ¿qué leímos? No es una parábola,
Porque si se fijan, las parábolas tienen un comienzo, personajes, desarrollo y final. Y entonces usted la puede explicar. En este caso, no lo tiene. Pero comienza con esta palabra que ya la habíamos hablado la semana pasada, que es el yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento con Moisés, no hay más que decir, simplemente que es el signo que Jesucristo es Dios. Estamos en contexto de creación continua, entonces. Estamos en contexto de pastoreo, como Moisés sacando al pueblo de Israel por la mano de Dios, así está Jesucristo sacándonos a nosotros, ya no con las faltas de Moisés, sino con todo el conocimiento de su Padre. Él y el Padre son uno. Y nosotros, pongo acá, somos barro en sus manos, mientras Jesús es el alfarero, conducido por su Padre. La vid verdadera. Si hay una cepa, una vid verdadera, entonces quiere decir que existe una cepa falsa. No precisamente falsa en sentido literal, pero puede ser que esté mal cuidada, que tenga animalitos, insectos y que se pueda morir. Uno tiene la impresión cuando dice que corta los sarmientos, entonces va a cortar a mi hermano si no se porta bien. ¿Usted se acuerda de cuánto amor tiene el Señor? Tiene un amor que es eterno. El Señor le tiene paciencia a usted. Para comenzar, me tiene paciencia a mí. Entonces, ¿será que el Señor pudiese cortar a mi hijo, a mi hija, pudiese cortar a mi hermano, a mi hermana, a una persona que está enferma y no tiene conciencia para pedir perdón o para orar? El amor del Señor es más grande. Y repito lo que se hablaba en Semana Santa. A pesar de los insultos, los sumos sacerdotes injuriándolo, los soldados pegándole y coronándolo de espinas, ¿les dijo algo malo Jesús? No. Jesús seguro estaba orando por ellos porque él sabía, me llevo esos pecados conmigo. No permito que esos pecados se queden con ellos, sino que se perdonen. Esa es la clase de Jesucristo que tenemos, que no le echa en cara a la gente los pecados que tienen y que aunque duele ser traicionado tanto por Judas, tanto como por Pedro, aún así el Señor tiene un amor muy grande. Entonces, esta vid, la nuestra, puede que estuviese mal cuidada y algunos de los sarmientos entonces no están dando fruto. Pero por supuesto, la cuestión es que en este caso la vid, lo voy a poner ahorita más adelante, veamos en la Biblia y comparemos con nuestra vida. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que la imagen de la viña en el Antiguo Testamento comienza con una figura de amor máximo de Dios, que estaba locamente enamorado de Israel y que entonces les construye una viña. Y la acercó, le puso un lagar, le puso una torre para vigilarla, y le sembró, él mismo sembró toda el viñedo. Y en el versículo 7 de Isaías, no lo puse todo, la viña de Yahvé Sebaot es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá su cepa escogida. Él esperaba rectitud, y va creciendo el mal. Esperaba justicia, solo se oye el grito de los oprimidos. Es decir, nada. Todo el regalo de dar una creación maravillosa, que es el signo de la viña, que la construyó él, la creación del mundo, el universo, y nosotros tenemos una capacidad de volverla un relajo, algo pecaminoso, de odio, de división entre nosotros. Entonces, dice el texto, que es lo que me interesa, para poder diferenciar con la parábola, con la lectura de Juan 15, que es, fijémonos en un detalle. En Isaías, la cepa es el pueblo de Judá, pero en San Juan, la cepa es Cristo mismo. Entonces aquí cambia quién es el que es el centro de la lectura y quién es el centro ahora de la creación. Si en el Antiguo Testamento, en la confianza por el amor de Dios, que el pueblo de Israel pudiese cargar este proceso, ahora Jesucristo no es que desconfíe de nosotros, pero entonces más bien se pone Él como el motor, se pone Él como el centro de este dar gracia, dar vida,
para que nosotros no digamos, nos abandonó el Señor. El Señor me tiró en esta prueba solo. No, no estás solo. Y que en esto me siento sola, me siento abandonado, abandonada. Pues tienes que comenzar a mirar hacia el Señor y con paciencia empezar a entender para dónde es que te lleva, porque aún en medio de las pruebas hay algo que tú debes aprender y de lo cual debes dar gloria a Dios. Bueno, entonces, digo yo, si la cepa es Jesucristo, hay una diferencia abismal entre el Antiguo Testamento. Israel ya está familiarizado con esta figura de calidad plena en cuanto a la viña y se utiliza mucho en comparaciones también en las reflexiones judías, porque valiosa es la calidad de uvas y de vino que se puede producir cuando la cepa es de calidad. Y muchas de las cepas, por supuesto, son muy buenísimas. Es la mayoría de las que se conocen producen uvas bonitas, pero hay que saberlas cuidar. El que tiene el corazón sediento se dará cuenta de lo que Jesús dice entre líneas. Y eso es lo que usted y yo como lectores, ahorita hacemos una explicación, pero usted después lo va a escuchar en la misa, se lo van a explicar un poquito. Pero en su oración personal, usted también tiene que darle una lectura personal, espiritual, y poder decir, ¿quién soy yo en esta relación de la vid y yo como sarmiento? La idea comprende la apertura del amor de Dios a su creación y que aún hay tiempo de conversión y de unirse al plan de Dios, pues el tiempo es de Dios. Nosotros pensamos que se nos acaba el tiempo y sí pudiese ser, pero aún así, en realidad, Dios tiene su tiempo para nosotros. Su amor es eterno. Número 3. El 2 era como el contexto, la diferencia entre un texto del Antiguo Testamento en donde la cepa eran personas, y en este caso es una persona y es la persona de Cristo. Con ese contexto, entonces, pensamos, los discípulos unidos a Cristo en la vida y en la muerte. Releo entonces los primeros 3 versículos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. La vid verdadera se refiere entonces a la fuente verdadera de la vida. Los arbolitos, la vid y el olivo son plantas comunes en Israel. Ellos se aprovechan de los productos que pueden obtener de ellos, es decir, el aceite y el vino. Hay higos también y se habla mucho de higueras. Así que hay muchos más árboles nativos, endémicos de los valles en Israel, pero lo interesante es que estos dos dan vida a la sociedad, son ricos financieramente porque producen rédito, producen, ¿cómo es? Vienen para nosotros dinero para poder trabajar, para poder comer otras cosas, comprar y vender. Y se puede también utilizar para el templo, las dos cosas. Entonces estos dos árboles en la Biblia tienen una importancia especial. Bueno, la uva como la planta de la tierra prometida. Eh, Capítulo 11 del libro de los Números, cuando el pueblo de Israel ya estaba listo con Josué para entrar a la tierra prometida, una de las cosas que vieron los exploradores fue que habían uvas, unos racimos de uvas del tamaño de una persona. Y eso es justamente lo que produce la tierra. Eh, Demora para producir la vid, pero produce algo espectacular. En ese capítulo 11, 12 y en adelante del libro de los Números, se ve cómo entonces tiene que haber una decisión para entrar en esa tierra que es rica en vegetales, en frutas, en todo lo que se pueda trabajar. Esa es la gracia. Y allí en esa tierra prometida donde usted y yo encontramos la fuente de la vida. En este caso, esa fuente de la vida ya no es relacionada como tierra prometida, sino como una persona de nuevo, Jesucristo. El verso 2 dice que el Padre es el que cuida la vid. Y esto es muy lindo. Jesús es la vid, pero es el Padre cuidando a todos los frutos de la vid, que por eso me gustaba la ilustración al principio que puse de la lectura.
Jesús en el centro y los discípulos como ramitas al lado de Jesús. Pero cada uno de nosotros somos ramitas de cada uno de los discípulos y de los discípulos de los discípulos. Y todavía estamos aquí. ¿Quién de nosotros es perfecto? No, estamos todavía tratando de beber de la vid, de la gracia que recibimos de Jesucristo, que es todavía el centro, es la fuente, es el centro de la vid, de ese árbol grande que es la iglesia. El que cuida, el que cuida de la vid se asegura que los sarmientos reciban aquello que necesitan. Eso es importante. O sea que usted y yo siempre tendremos aquello que necesitamos en nuestra vida espiritual. Yo repito muchas veces porque me gusta hacer la diferencia. En la vida material, el Señor le dio a usted inteligencia, le dio 2 pies, le dio 2 manos y le dio hermanos y hermanas alrededor suyo para que usted se organice para poder vivir, trabajar, nutrirse, hacer crecer la inteligencia y todo lo demás. Entonces no le pida al Señor, Señor, estoy cansado, mucho trabajo en la semana, lávame el carro. Para eso te di 2 manos y te di inteligencia para que calcules el tiempo, para que encuentres un momento de descanso y que puedas después lavar tu carro. Por decir, pues hay peticiones ilógicas cuando usted y yo las podemos hacer. Nosotros podemos ser respuestas a nuestras propias peticiones ilógicas. Pero ahora el sarmiento entonces tiene una vida más profunda. Y en la vida espiritual más profunda con Cristo es que el sarmiento tiene que pensar qué necesito yo para no desprenderme de la vid, para no desprenderme de la cepa. ¿Qué necesita tu matrimonio? ¿Qué necesita tu vida laboral? ¿Qué necesita tu vida de familia para que tú no te desprendas o no te dejes llevar por las emociones? Para que en todo estés sobrio, sobria, y que recibas el Espíritu Santo y que sientas la gracia que ya estaba trabajando, porque el Señor te estaba limpiando ya. Y que a veces esas dudas o cansancio o que te sientes incómodo, ansioso, son signos que hay una evolución. Y más que sentirlos como algo negativo, puede ser algo bueno donde Dios nos está guiando a algo positivo, pero hay que caminarlo con Él, entenderlo desde Él y pedir el discernimiento para saber qué es lo que está haciendo. Hay sarmientos que no se desarrollan, pero aún así absorben nutrición. Es allí donde el viñador se asegura que la buena nutrición llegue a los sarmientos que sí lo necesitan. Aquí repito, esto no se está refiriendo a que cada sarmiento sea una persona. Hay ramitas que tienen 2 sarmientos y uno de ellos se queda sin nacer. No da, no se expande. El otro sí. Pero este que se queda pequeñito y tiene un nombre, feminelas, creo que se llaman en el mundo vinícola. Y ese que se queda pequeñito a veces lo corta para que la nutrición no se interrumpa, sino que más bien siga directo a la otra, para ponerlo ya que se enrolle, tienen como una especie de resorte, se van agarrando las, las ramitas y como va saliendo la vid, se quiere agarrar de un palo o de una rama y entonces le ponen un alambre y va creciendo. Es como si el Padre hiciera eso con nosotros. Y aquello que nos está quitando las fuerzas, el Padre puede decir, yo voy a podarte, voy a limpiarte con algo. Y sería bueno pues ser conscientes que cualquier cosa que nos esté pasando puede ser que el Señor nos está podando, que el Señor nos está limpiando para que demos verdadero fruto y que no hayan interrupciones en la bendición. ¿Problema? Que a veces estamos apegados tanto al pasado que no estamos con confianza en el futuro, en el presente, sino que, pero es que antes yo hacía esto, sí, pero no estaba dando resultado, sí, pero me daba resultado a mí, no a todos, pero a mí sí. Tal vez hay que dejar que la gracia te muestre este siguiente paso de tu evolución espiritual y personal que va a beneficiar a otros. Para memorizar, Él corta todo sarmiento que no da fruto
y limpia a aquellos que sí dan fruto. Entonces es el Padre. ¿Quién corta los sarmientos innecesarios? ¿Tú o el Padre Dios? ¿Soy yo acaso el viñador? Esta pregunta es importante y yo me acuerdo que el año pasado la habíamos hablado. Es importante, pues yo no sé qué es lo que en mí tiene capacidad de vida y qué no, porque a veces los confundo y a veces nos apegamos a un pecado y lo creemos importante. Y hay personas que, lo decía alguna vez, que no es que sea pecado, pero se puede volver. La adicción a ciertos juegos, videojuegos, o a ciertos juegos en casinos o en lo que sea. Y que la persona pueda defenderlos y decir, no, pero es que eso es mi alegría, eso lo necesito. Bueno, ya se ha vuelto parte de tu costumbre y de lo que haces, de tus hábitos, pero no quiere decir que sea algo que te construye como mejor persona. A veces se nos nubla la visión cuando estamos obsesionados con algo. Por eso, como nosotros no lo sabemos, es mejor dejar que el viñador lo haga. Hay pecados que son obvios para cualquiera en la vida y que se roban tu energía, tu tiempo, tu paz y que no deberían estar en tu corazón. Pero solo el Padre, el viñador, sabe cómo cortarlo sin dañar tu vida y enriqueciéndote espiritualmente con la limpieza, que eso es necesario para nosotros. Rendirnos delante de Dios, delante del Padre, para decirle, yo quiero permanecer pegado a Jesucristo, que es la vid. Yo no quiero enojarme contigo, Señor, porque a veces me siento privado de tal pecado o de lo otro, que antes yo lo quería. Límpiame. Lo importante de esto es que le toca al viñador. Y entonces aquí digo una moraleja. No te hagas daño a ti mismo tratando de quitarte los pecados. Permite que la gracia y el conocimiento de Dios en ti le quiten poder a tus debilidades hasta que el Padre la arranque o los vuelva fortalezas. Porque hay cosas que van a permanecer en ti, pero otras el Señor las va a limpiar y las va a cortar. Pero hay que dejar mejor que sea Dios en su misericordia y en nuestro camino espiritual, que con su gracia nos permita entonces ver en ese crecimiento que vamos teniendo qué cosas Él está cortando. ¿Qué cosas de la manera como tú respondes, como tú eres, qué cosas te sientes cambiado de lo que eras antes? Y puede ser que el Señor te esté guiando por caminos nuevos. Es decir, está limpiándote. Déjate limpiar. Que las cosas que Él piense que puedan ser bendición en el futuro, Él te las dejará. No te enfoques en tu pecado, pero más bien enfócate en Dios, que es capaz de quitar el pecado del mundo. Con esto digo yo, fíjese que hay personas que, como un alcohólico, conocí a uno en estos días, que ya quieren reunirse otra vez y es increíble cómo ese señor cambió, su vida cambió con Alcohólicos Anónimos y cómo él quiere ayudar a otros. Y se ha mantenido hasta por Zoom y a veces a la distancia, se encuentran en un parque con alguna persona, pero él quiere el grupo para poder ayudarles a más y que puedan dar testimonio que los enriquece y les ayuda. El pecado de este señor se volvió una fortaleza y la admisión de que él necesitaba la ayuda de Dios se vuelve ayuda para otros, para que también puedan no imitarlo, pero sí inspirarse en su testimonio, sabiendo que Dios siempre tiene oportunidades para nosotros y que aún a través del pecado Dios se puede glorificar. A través de tu enfermedad, Dios se puede glorificar, porque Dios es más grande que todo eso. ¿Cómo? Si a veces estamos hastiados de pecar. Entonces puede ser como ilógico para nosotros al principio. Deja que el Padre te limpie y déjate llenar de la gracia de Cristo, que es la vid. Entonces ahí las cosas pueden ser más claras. Los discípulos recibieron la palabra que los limpia. El versículo 3, que
no estaba ya en las anteriores. Juan 15:3. Vosotros estáis ya limpios, le dijo a los discípulos, gracias a la palabra que os he anunciado. Bueno, ya aprendemos entonces que la palabra limpia. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que apegarnos a la palabra, más y más. Escucharla, leerla, meditarla. Y lo que hace María, hacer la carne. Versículo 4. Permaneced en mí. Aquí hay otra clave. Entonces es la palabra y ahora permanecer en Cristo, en la vid, como yo en vosotros. El Señor ya está contigo y conmigo. A veces nosotros nos sentimos solos y la oración se siente seca, pero el Señor está ya con nosotros, pero nos pide que permanezcamos en Él. ¿Cómo? Pues a través de la palabra que nos ha anunciado, porque eso nos ayuda a limpiarnos. Ya estáis limpios gracias a la palabra. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, no puede dar fruto si no permanece en la vid, ese sarmiento. Igual nosotros. Es obvio, pues la imagen es bien clara. Entonces, la clave, permanecer en mí, dice Jesucristo. ¿Cómo? Es obvio, su palabra. Damos mucho fruto en Él, en Dios, en Cristo. Separados no damos frutos buenos, damos nada. Y esa parte me gustaría explorarla porque a veces uno siente como que el Señor le está diciendo, si usted no hace lo que yo le digo, no le doy nada en esta vida. Usted será inútil conmigo. No, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y la condición es simple, permanezca. No dice acá, sea como Madre Teresa de Calcuta, sea como Teresa de Ávila, sea como el Papa Francisco, sea usted. Usted es usted, el Señor lo creó a usted porque a usted lo ama tal y como es. Y usted puede ser como hablaba de las personas que pueden dar testimonio a través de tu vida y tu normalidad, puedes mostrarles a otros que el camino sí se puede, unido a la gracia del Señor. Aquí es donde viene Jesús en el texto, todavía versículo 5. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Y puede sonar como una amenaza. No, Él no quiere amenazar a nadie. Pero lo dicen cualquier mamá, pone una comparación igual. Si no metes esa comida en el refrigerador, se va a dañar. O sea que la mamá está dando una profecía para que se dañe y se pudra la comida. No, es que es obvio. Si la comida no tiene refrigeración, crecen bacterias, se arruina. ¿Y qué te pasa a ti? Lejos de la fuente, te llenas de oscuridad, te llenas de confusión. Tú ya conoces esos momentos de oscuridad, de pelea, de celos, de envidias. Y dices, ¿para qué me voy a separar de Dios si yo ya conozco esa oscuridad? Y yo sé que necesito una calma espiritual en mi vida y que el Señor me ayuda. Entonces, ese nada no es una amenaza, sino una clara interpretación de qué le pasa a un sarmiento cuando se aleja del Señor. Y no, un sarmiento se seca. Eso es lo que nos pasa a nosotros si nos alejamos del Señor. Y las personas que se sienten muy, muy felices de andar sin Dios, yo las bendigo, por supuesto, y no quiero hablar mal de nadie, porque hay personas que tienen naturalmente un apego a Dios y ellos no lo saben. Y son personas lindas. Entonces ellos tienen una conexión y hasta bien dóciles son con el Señor sin saberlo. Pero hay otros que es por puro enojo con Dios o simplemente porque se los dijeron y creen ellos que hay que hacerlo así o porque no quieren seguir las instrucciones de nadie. Pero en las oscuridades, en los momentos de flaqueza, uno se da cuenta que necesito apoyo. ¿Y dónde voy a buscar apoyo si estoy en la nada? Como me pasó a mí cuando tuve un accidente, que todos los amigos que me decían, hazlo, hazlo,
y yo me metía en problemas a hacer pillerías. Y cuando tuve un accidente grande, ninguno de esos estuvo al lado mío. ¿Les tengo rencor? No, pues, la pasamos muy bien, pero yo era un payaso para ellos. Y yo me pude haber quedado deprimido. No, simplemente los del grupo de oración se volvieron mis mejores amigos porque ellos sí estuvieron presentes y me mostraron cómo Dios tiene una capacidad de amor más allá de la conveniencia o del interés. Por lo tanto, si la palabra es la que purifica, entonces el deber nuestro es hacer permanecer la palabra de Jesús en nosotros para una purificación constante. Sí, no estamos diciendo apréndasela toda. Yo le digo a la gente, pues si usted se la quiere leer toda la palabra de Dios, léasela. A la segunda, tercera, cuarta vez, va a ver que va a notar ciertas cosas que ya había leído antes, pues así comienza a hacer conexiones. Pero agarre libros mejor. Libros, digo yo, la carta a los Filipenses, y medítelos. Medite textos que a usted le impresionen, que la impresionen. Haga los suyos, memorícelos. Ore con esas palabras que leyó en el texto. Ahí lo que usted está tratando de hacer con ese método que estoy diciendo es encarnar esa palabra. Entonces, ¿te conoces la Biblia? No me la conozco toda, pero la que me conozco me lleva a lágrimas cuando voy a orar con el Señor. Porque entiendo para dónde es que esa palabra de Dios es viva y eficaz. Eso permite entonces que estemos en una purificación constante, porque es la palabra la que nos purifica. Y el amor fraterno, que es la consecuencia de tener la palabra, es el comportamiento que hace la fe y su palabra carne. Entonces sí, lo que oramos, lo que reflexionamos en la palabra, lo que meditamos en la palabra, lo que escuchamos el domingo y lo que comemos en el cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, que es la palabra encarnada de Dios Padre, se vuelve para nosotros fuerza para el amor fraterno. Porque no solamente es yo como Sarmiento soy el único, no. Estamos todos nosotros los sarmientos en el mismo arbolito. Necesitamos los unos de los otros, pero necesitamos conversión para tener comportamientos de Dios, palabras de Dios, amistad de Dios, todo lo que es importante. Por eso no es una amenaza o desprecio de nuestros actos. Nada pueden hacer. Como si algún papá le dijera a su hijo, sí, lárgate de esta casa y yo no te voy a dar ni un centavo para que te pudras ahí en la calle. Ay, 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 qué feo. Pero entonces ya ahí está dicho con palabras porque alguien está herido y está hablando desde la herida. Dios no está herido. Dios te ama con amor eterno. Y Dios quiere darte cualquier sanación necesaria, pero hay que estar pegado a Él. Si no estamos pegados, si estamos pidiendo sanación, luego decimos, ay, pero es que yo no veo que me sane. Sí, pero es que estás lejos. ¿Y cómo vas a estar, cómo pretendes sanarte por dentro, obtener esa palabra encarnada si estás lejos del Señor? Bueno, pues entonces eso va a crear un impacto en nuestra vida o la parte mezquina, la parte negativa, la parte de yo me alejo desde lejos, pero eso va a dañar a las personas que tengo alrededor también. Y es preocupante. Por eso es necesario permanecer en la viña. No es una amenaza, es un análisis como un doctor te analizaría y te daría el diagnóstico claro. Si no te tomas esta medicina, si no te operamos, si no arreglamos esto, esto puede pasar a mayores. Romanos 7, versículo 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y San Pablo, por supuesto, está desesperado en ese texto, pero luego nos da la conclusión, es muy linda. El texto termina diciendo, pobre de mí. Aquí me salto pues del versículo 20 al 24, donde repite casi igualito todo. Y dice, pobre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice el texto. Y eso es para decir, allí está la clave. Es Él el que tiene la llave para abrir este rompecabezas y ponerlo en orden. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios. Es decir, es decisión personal de cada uno de nosotros decirle sí al Señor. Es decisión personal que cuando ves algo malo en un lugar, tomas una decisión de no actuar igual, no responder igual, sino de responder a la manera de Dios. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne se sirve al pecado, dice el texto. Luego él continuará trabajando en Romanos 8, la ley de la gracia y cómo el Espíritu rompe esa ley del pecado. Y entonces ya podemos decir, ya nada me ata y todo ocurre para bien de aquel que ama al Señor. Hay bendición. Bueno, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Ahí es donde puede venir la trampa de, hoy puedo pedir la lotería, puedo pedir la sanación de esto y lo otro. Pues sí, puede pedirla, pero tiene que estar unida y unido a la vid para que usted mismo entienda, porque la vid le va a dar el discernimiento de que las cosas que está pidiendo son correctas. Por eso entonces es el Espíritu de Dios que nos conduce y nos ayuda, porque no sabemos cómo pedir. Eso lo vamos a ver en otro texto, en el camino a Pentecostés. Ya vamos cerca. Y luego dice el texto, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. Esto es importante. El Señor no se glorifica en que usted dé fruto pequeño, sino mucho fruto. La medida de Dios es que no tiene medida. El amor del Señor es inconmensurable. Y asimismo es lo que usted pudiese recibir que no lo esperaba, que de acuerdo a su lista de necesidades, ni se imaginaba que eso es lo que usted pudiera pedir. Pero ahora viene la otra. Y seáis mis discípulos. Usted va a notar que entonces cuando está Dios en usted y usted unido al Señor, se ocurre naturalmente que usted sigue sus palabras, que usted quiere mantenerse en este camino. Y dice, ¿y desde cuándo yo? Es que voy a ser cura, voy a ser monje o cualquier cosa. No, es que usted tiene al Señor en su corazón y usted conoce la riqueza espiritual que necesita cada día. Entonces el discipulado suyo, mientras esté casado, soltero, lo que sea, es importante porque allí donde estás, allí te está llamando el Señor y te quiere dar la gracia necesaria. En lo que hagas, hazlo como discípulo. Hazlo, dirá la Escritura, para la gloria de Dios. Muy bien. Para meditar entonces. Soy consciente de que por el bautismo fui configurado partícipe de la misión de Cristo, unido a la vid verdadera. Eso fue desde hace mucho tiempo. Y cuando dice configurado, piense en su celular, que si no está configurado para la red de la compañía, no le funciona. Y usted fue configurado desde su bautismo a tener esa conexión con Dios. Y decimos nosotros, tú ya no eres solamente un ser humano, ya eres un hijo de Dios. Y tú eres rey, profeta y sacerdote, le dicen a cada persona que es bautizada. Esa es la configuración. Tú estás puesto en este camino espiritual para cosas grandes. El Espíritu estará contigo. Número 2, permanezco en el Señor en una permanencia comodista y pasiva. Eso podría ser, pues voy a la misa, me duermo, me distraigo, pienso en la lista de mercado la mitad del tiempo, pero yo voy. Y aunque sea allí, lo digo siempre, pues todo el mundo ponía a Santa Teresita como excusa y decir, ay, pues Santa Teresita era lo mismo. Sí, pero ella era Santa Teresita y lo que hacía y lo que ponía, ponía muy, muy buena parte de su corazón. No quiere decir que todo el tiempo estaba dormida delante del Señor. Por el contrario, es permanencia en el amor, que usted sabe lo que conlleva amar limpiamente, sin intereses,
que me lleva a comunicar entonces las bondades del Señor. Es una permanencia diferente, no una permanencia pasiva, sino activa. Y el fruto es que hay algo para alguien más. ¿Qué clase de sarmiento soy? ¿Soy sarmiento vigoroso que transporta y comunica vida? ¿Soy sarmiento quebrado y que se seca poco a poco a causa del pecado? Es decir, por apartarse de la vid. Tenemos para meditar en qué partes de la vida estamos como quebrados, qué parte necesitamos más fuerza y no alejarnos de la vid. Como digo siempre, pues, ay, es que yo soy pecador y entonces me siento indigno de acercarme a la Eucaristía. Sí, claro, y estando lejos de la Eucaristía y de la comunidad cristiana, te vas a sanar. Claro que sí. No, por el contrario, te va a ir peor. Entonces por lo menos acércate para que escuchando la palabra algo se te pueda quedar y que se puedan reventar las cadenas de tu corazón. Pero lejos, nadie va a querer, te va a invitar a que se te rompan las cadenas. Por el contrario, vámonos a tomar, vámonos a tal cosa. Muy bien, número 4. ¿En qué momento de mi vida experimenté que fui podado por el Señor? Imagínate, recuerda algún momento. ¿Qué fue eso que dejó de existir a causa de la poda? ¿Qué cambió en mí? Entendí que la poda es necesaria para poder dar frutos. Y es bueno que lo meditemos porque ahí es donde hacemos un recuento de nuestra vida y damos gracias y entregamos cosas y nos movemos un paso adelante. 5. La gloria de Dios consiste en ser sus discípulos y que estos discípulos den frutos. Al examinar mi discipulado, discipulado misionero, dice el Papa Francisco, porque no es el misionero o el discípulo 007. Nadie lo conoce, nadie sabe dónde trabaja, nadie sabe cuándo ora, nadie sabe nada. Este es el discípulo, no que ora en público ni nada de eso, pero que se nota que hay cosas en tu comportamiento que dan a conocer que tú tienes fe y que no te avergüenzas de ello. Por otro lado, en ese discipulado misionero entonces, ¿soy sarmiento estéril o fértil? Yo salgo, pero no digo nada. Salgo, pero no le cuento a alguien la alegría que tengo o simplemente que soy católico, que soy cristiano y que confío en la gracia de Dios, que me puedo hacer la señal de la cruz de vez en cuando, que lo hemos hablado varias veces, que aunque parezca raro en el contexto donde hay muchos que no creen, a veces es un signo de contradicción porque para nosotros es un signo de bendición y es bueno hacerlo. ¿Cuáles son los frutos que doy al Señor? Y por último, ¿cuáles son los frutos que sé que debo dar y todavía no he logrado hacerlo? Entre los dos hay una brecha y es importante. Número 6. Tengo presente que el que cosecha mis frutos es Dios, el Dios Padre, el viñador. ¿De qué manera me interpela esto? En el sentido, el viñador, él nos va a mostrar los frutos y los va a cosechar, quiere decir que cada vez que haya algo bueno en nosotros, él como que lo va a multiplicar. Entonces, él lo va a trabajar en la vid para que ahora ese nuevo sarmiento que tú creaste con tu testimonio, tus hijos, tus hijas, tu familia, tus amigos de trabajo, aquellos con los que sales a jugar, lo que fuese, que entonces ya son ellos parte de la cosecha de Dios. ¿Y por qué? Porque tú ayudaste mientras estabas en la vid para que esa persona se uniera como sarmiento a la vid de Cristo. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Ven a conocer a mi Salvador. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador.
alabemos